México presentó su informe nacional a este mecanismo, el cual fue elaborado tras un proceso amplio de consultas coordinadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La prioridad fue que el documento fuera objetivo, equilibrado y transparente, que reflejara la situación actual de los derechos humanos en el país, así como los principales desafíos en la materia. A lo largo de las consultas, se pusieron de manifiesto las principales preocupaciones de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos de derechos humanos y académicos expertos en la materia. La sociedad civil participó en 2 encuentros. Uno tuvo lugar en la Ciudad de México y el otro en Mérida, Yucatán. Y entonces la fórmula de la corrupción es muy simple, es ignorancia más poder, igual abusos de autoridad, tortura, acoso sexual, desviación de fondos, etcétera, etcétera. El Foro de Mérida contó también con la participación de organismos estatales de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que el mal endémico que provoca muchas violaciones de derechos humanos es la pobreza. El más del 40% de la población mexicana, de la población económicamente activa, está en el sector informal. Y bueno, ¿para qué hablar también de la pobreza en que viven casi la mitad de la población? También se realizó una consulta con académicos expertos en cuestiones de derechos humanos. Uno de las irregularidades y de los problemas de derechos humanos centrales de nuestras policías es precisamente cómo usa su fuerza. Es decir, es que no hay absolutamente ningún protocolo de uso de la fuerza en ninguna policía del país. Ni federal, ni estatal, ni municipal. El de los derechos políticos es, dentro del contexto de los derechos fundamentales, probablemente el tema o el ámbito más logrado, mejor logrado, y es que esto es inevitable si se piensa que la gran apuesta política de la sociedad en los últimos 30 años fue justamente lograr o dar pie a un cambio, a una transformación en términos democráticos del régimen político. Con pleno respeto a la independencia de los poderes de la Federación, también se consultó al Poder Judicial y al Poder Legislativo. La participación del Alto Comisionado, que también desde el año 2000 fue invitado a abrir una oficina en un esquema que tradicionalmente obedece a países o estados en situaciones de guerra o muchas otras circunstancias. No era el caso de nuestro país en el año 2000, pero creo que la labor que el Alto Comisionado, esa oficina en particular, sí ha ayudado bastante para que nuestro país se pueda abrir al escrutinio público y avanzar, sobre todo en esta materia. México entregó el informe, resultado de las consultas en noviembre del 2008, en el tiempo y forma requerido por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El examen de México por el mecanismo tuvo lugar el 10 de febrero de 2009 en el Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza. Además del informe nacional, sirvieron como base del examen 2 compilaciones preparadas por la Oficina de la Alta Comisionada relativas a las observaciones de la sociedad civil y órganos autónomos de derechos humanos, así como de organismos, órganos y mecanismos de las Naciones Unidas. La delegación gubernamental de México al examen de Ginebra estuvo presidida por el licenciado Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación. Estuvo también conformada por representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Defensa Nacional y Desarrollo Social, así como también por la Procuraduría General de la República, el Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En total, 56 países participaron en el diálogo interactivo con la delegación mexicana, pronunciándose respecto de la situación de los derechos humanos en México. Por un lado, la comunidad internacional se pronunció en torno a los múltiples esfuerzos y logros que el país ha realizado en materia de promoción y protección de derechos humanos. España quisiera destacar el esfuerzo institucional hecho por México, iniciado en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A ello siguieron, entre otros, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Saludamos el compromiso de México con el sistema multilateral de derechos humanos. Aunque persistan algunas reservas a tratados, México ha ratificado a todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos. Brasil también felicita a México
por la elaboración de un informe claro, detallado y sobre todo equilibrado. Países de diferentes regiones del mundo formularon preguntas a México sobre diversos temas. Se generó un diálogo que cumplió con las características de este ejercicio. We would like to inquire when the Mexican army will completely withdraw from public security tasks. Ireland is concerned at the continued use of military courts to investigate and try military abuses of human rights. While we acknowledge that the right of amparo allow for the decisions of Supreme Military Court to be appealed before civil courts, we are nevertheless concerned at the lack of transparency and limited rights of access in the original military trials. In this connection, we note that the military has taken on a policing role in many states. Considerando que la falta de equidad económica y la pobreza son las principales causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos, en mayo del 2008 su gobierno ha presentado una estrategia para combatirlas. ¿Cuáles son las acciones que se están implementando en este sentido en las poblaciones y comunidades indígenas? Como parte del examen, los países formularon recomendaciones al gobierno de México. We recommend the government of Mexico to further strengthen its endeavors to eradicate and address cases of violence against women and child abuse. I thank you. That Mexico puts into place more effective measures to tackle violence towards journalists. Despite the existence of a special prosecutor for crimes against journalists, journalists continue to be victims of abuses and grave violations of their human rights. The majority of attacks against journalists remain in impunity, generating a climate of generalized censorship and self-censorship. Especially journalists who investigate drugs trafficking work in conditions of great vulnerability. We recommend the government to create the proper legal framework that gives the Special Prosecutor for Crimes Against Journalists independence to investigate and indict perpetrators. Canada recommends that Mexico fully investigate all allegations of human rights violations committed by elements of the military and security forces, including the adoption of recommendations made by Mexico's National Human Rights Commission. México aceptó de inmediato 83 de las 91 recomendaciones recibidas durante el diálogo interactivo. Las 8 restantes serán analizadas a detalle y se dará respuesta a las mismas en junio, cuando el Consejo de Derechos Humanos adopte el informe final de nuestro país. México acepta desde ahora la gran mayoría de las numerosas recomendaciones que han emanado de este ejercicio. Reconociendo la importancia que tiene la interlocución con la sociedad civil y órganos autónomos para avanzar conjuntamente en la promoción y protección de los derechos humanos, la Delegación de México convocó a un diálogo con los representantes de estos actores que estuvieron presentes en Ginebra, a fin de intercambiar ideas en torno al examen del cual fue objeto nuestro país. México ha sido el único país que al finalizar su examen convocó a un diálogo con la sociedad civil y órganos autónomos de derechos humanos que asistieron a Ginebra. Participaron organizaciones de la sociedad civil internacional, tales como Association for the Prevention of Torture, Human Rights Watch y Geneva for Human Rights. Participaron también organizaciones de la sociedad civil mexicana, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro Jurídico de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la sección mexicana de Artículo 19. Los organismos autónomos de derechos humanos representados fueron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El 11 de junio de 2009 tuvo lugar la adopción del Informe Final de México, donde nuestro país se pronunció sobre el conjunto de recomendaciones que recibió en febrero de 2009. En febrero pasado, México aceptó de inmediato 83 de las 91 recomendaciones recibidas en el grupo de trabajo del Mecanismo de Examen Periódico Universal. Debo señalar que la mayor parte de ellas versaron sobre 5 temas: la administración de justicia y seguridad pública, los derechos de las mujeres, los derechos de los indígenas, la libertad de expresión y la armonización constitucional y legislativa en materia de derechos humanos. My delegation wishes to thank the delegation of Mexico for the clear presentation before the Council and the open spirit exercised by Mexico in conducting its review process, including in the interactive dialogue with the members of the working group. The United States urges Mexico to express government support throughout all levels of government for journalists as valuable key witnesses in the struggle against impunity and the struggle against corruption and lawlessness perpetrated by the drug cartels and other criminal elements against the Mexican people. Durante la cuarta ronda del examen periódico universal, varios países señalaron la necesidad de que México lleve a cabo las reformas legislativas necesarias para lograr la unificación y armonización de la legislación interna en sus 32 entidades federativas,
Habiendo aceptado México dichas observaciones, solicitamos al Consejo que aliente a ese Estado a implementar sin dilaciones las recomendaciones surgidas del examen periódico universal. Desde el punto de vista del Gobierno de México, este ejercicio cumplió con sus objetivos. En primer lugar, este ejercicio ha permitido a todos los actores nacionales e internacionales una visión más global y menos sectorizada sobre la problemática de los derechos humanos en México. En segundo, ha alentado un mayor y mejor diálogo entre todos los actores nacionales, particularmente de la sociedad civil. En tercer lugar, permite dar mayor consistencia a la visión internacional sobre nuestra problemática de derechos humanos. En cuarto, permite focalizar la cooperación internacional y particularmente el trabajo de la Oficina en México de la Alta Comisionada. Finalmente, el ejercicio constituye una herramienta adicional que fortalecerá y complementará el cumplimiento de compromisos contraídos a través de instrumentos jurídicos de derechos humanos y otros mecanismos del sistema internacional de los derechos humanos.